Este es el laboratorio número 5, acondicionamiento de sensores RTD y termistores, presentado por Juan David Silva López y Nicolás Gómez Sierra. En este laboratorio se hará la presentación de dos termómetros, hechos uno con un sensor RTD y el otro con un termistor. Se analizará su comportamiento individual y su interacción con diferentes dispositivos e instrumentos con el fin de que cumpla la función de sensar temperatura. Los sensores RTD, por sus siglas en español detector de temperatura resistivo, son un tipo de transductores. Los transductores, como se recordará, son dispositivos que son capaces de transformar la energía de entrada en una energía distinta de salida, con la particularidad que la salida resulta ser en valores bastante pequeños. De manera que los sensores RTD son sensores de temperatura que cambian la variación de temperatura de entrada en una variación de resistencia eléctrica. Un aspecto a destacar de los sensores RTD es su linealidad, esa capacidad de que ante cualquier variación de temperatura se produce una variación proporcional en la resistencia. Teniendo esto en cuenta, se comienzan a tomar las primeras consideraciones para para construir el primer termómetro. Así que se inicia el diseño del termómetro haciendo uso de un sensor RTD-PT100. Estos están fabricados en platino y presentan una resistencia de 100 ohmios a 0 grados centígrados. Es por esto que tienen dicho nombre. Hay una ecuación que relaciona el comportamiento de estos transductores, que es igual a la resistencia estando a 0 grados centígrados multiplicando 1 más la constante dependiente de cada sensor RTD, PT100, y en la multiplicación del incremento de temperatura. Todo esto con el fin de encontrar la resistencia total. Posteriormente a el reconocimiento de este dispositivo, se hace el acondicionamiento de la señal del sensor haciendo uso del puente de Winston. Este es un circuito eléctrico utilizado para hacer un reconocimiento de aquellas resistencias desconocidas. Se genera un puente y se ubican 4 resistencias, una de ellas desconocidas, y el valor y se busca equilibrar el puente con el fin de conocer el valor desconocido de la resistencia. La razón por la que se usa el puente conectado al sensor RTD es que el sensor como tal tiene una resistencia muy pequeña y la variación de temperatura implica un cambio muy mínimo en su señal. Cuando existen estos cambios, se toman en cuenta las tensiones adicionales y hay tensiones que finalmente se acumulan y no aportan a la señal. Este tipo de tensiones es finalmente una tensión sobrante y para esto se utiliza el puente de Winston. Actúa como un filtro con el fin de quitar todos los valores de tensión inútiles o poco servibles para la siguiente fase, que es la amplificación. Si se amplifica dicha tensión que no es útil, simplemente va a sumar error poco a poco hasta que va a dañar de algún modo la señal. Pues como mi compañero Nicolás lo mencionó, en este laboratorio de instrumentación vamos a hacer uso de dos sensores eh, para, para condicionar la señal pues, de los mismos mediante amplificadores de instrumentación, que son los que hemos estado utilizando a lo largo
del semestre y por medio de Arduino acondicionar la señal para que nos dé el resultado de la temperatura en una LCD. Entonces a continuación voy a mostrar los dos circuitos que se armaron, a explicar un poco la programación en Arduino y a mostrar los resultados de este laboratorio. Pues el primer sensor que utilizamos fue el RT1 que tenemos acá. Eh, pues básicamente, como mencionó Nicolás, hicimos uso de un puente Winston que consta de 4 resistencias, que no es nada más que un divisor, o bueno, en este caso 2 divisores de voltaje. Entre esta resistencia hay un divisor, y entre esta resistencia y el sensor tenemos otro divisor. Estas dos señales salen del puente Winston y entran a nuestro amplificador de instrumentación. En lo que mencionaba Nicolás del equilibrio del puente Winston se logra pues dejando las resistencias como se pueden ver acá en este caso, digamos estas dos de 200K y esta de 100K junto con esta pues los mismos valores. Esta y esta tienen que coincidir con los mismos valores al igual que esta y esta. Cuando nuestro sensor tenga la resistencia igual o muy cercana a la resistencia que tiene acá al lado del otro divisor de voltaje, entonces el voltaje de salida o el voltaje diferencial del puente Winston va a estar en cero y así vamos a saber que está equilibrado. Hicimos uso de un amplificador de instrumentación, como se mencionó anteriormente. Se hicieron los cálculos para hallar las resistencias R1, R2, R3 y RG, que es la de la ganancia, como ya se había mostrado en varios videos. Y pues la salida del amplificador de instrumentación va directamente a la terminal A0 del Arduino, que es la terminal analógica, de lectura analógica, y a partir de ahí pues se conectan varios pines por programación en el Arduino hacia una LCD que nos va a mostrar las temperaturas del sensor. Entonces, eh, para este sensor en particular se escogieron 3 valores que son los siguientes que estoy mostrando acá. También se realizó una prueba está muy pixelado, con este sensor que fue conectarlo directamente a un ohmómetro para ver, digamos, el valor tanto de la resistencia en ohmios, kiloohmios en este caso, como de la lectura en grados centígrados y la lectura en kilohmios queda. Entonces, digamos, vamos a tomar estas 3 lecturas directamente del sensor. Entonces vamos a iniciar con la de 273,15. Entonces vamos a programar nuestro sensor. Para una lectura de 0 grados centígrados. En este caso, este sensor no logramos darle esa sensibilidad que se supone que debería tener. Nos quedó un poco desfasado. Pero pues, digamos en este caso se supone que tiene que marcar 0, nos marcó 3.39, va bajando 1.59 y finalmente nos marca 0.71 grados Celsius con la lectura de 273.15K. Entonces la siguiente lectura que toma este sensor es la de 373 para 100 grados. Entonces 373 para 100 grados. Aquí vemos, por ejemplo, tiene que dar 100 grados Celsius, este está un poco desfasada, va a dar más o menos 136, 138 grados centígrados. Ese es el pequeño desfase que no logramos finalmente pues atenuar, que era la idea, pero pues esa es la lectura más cercana que nos logró dar. La siguiente lectura de este sensor es la de 773 para una lectura de 500 grados.
Se supone que, según el taller que nos entregó el docente, estos sensores tienen que estar de 0 a 500 grados. Eh, entonces, pues acá está la lectura de 500 grados, que está en 4.16, como lo mencioné, también está un poco pues desfasado, pero pues se realizó la práctica lo mejor que se pudo. Entonces, por este lado tenemos la programación en Arduino de este sensor, que es esta que está acá, en la que inicialmente pues con este include mencionamos la librería Light Crystal, que es la de la pantalla LCD. Se definen las columnas de la LCD, las filas, los pines a utilizar en esta de acá, y acá comienzan a mencionarse pues las variables que vamos a usar. En este caso esta de sensor value es la lectura que entra al Arduino y que sale del amplificador de instrumentación. Acá mencionamos algunas otras entradas para el ajuste que teníamos que darle más fino que no se logró, y el de la temperatura, que es este. Entonces, a continuación, en el void loop se muestran los comandos para el LCD, para limpiarla, para que no se quede siempre el mismo valor pegado. Este es para las coordenadas de donde se quiere poner la lectura del sensor. Y aquí, digamos, se pone el sensor val. Se menciona que es el pin analógico del Arduino. Y esta fórmula que está acá fue la que se utilizó para la lectura del sensor. En esta fórmula, pues se hace uso del el sensor val que se había utilizado de la lectura del amplificador de instrumentación, y se le restan 456.2, que fue un cálculo que hicimos pues nosotros, y se multiplica por 0.8854 para dar un ajuste. Aquí abajo se vuelve a multiplicar este valor de temp por 0.8551 para intentar ajustarlo pues un poco más. Ya lo que sigue son las lecturas de la LCD y en las coordenadas donde se van a poner. Pues por este lado, este sería todo con este sensor. A continuación tenemos el de la PT100, que nos logró quedar, ese sí nos logró dar una lectura más próxima y cercana a lo que se quería. Aquí tenemos de nuevo el puente de Winston, que como se mencionó antes consta de 4 resistencias. Y pues bueno, 3 resistencias y la PT100, que es el sensor eh, termoresistivo. También tiene un amplificador de instrumentación y finalmente el Arduino con la LCD. Entonces, digamos, para esta se lograron valores más exactos. Eh, digamos, ahí está marcando el sensor 309 grados centígrados. A la salida está marcando 318 voltios y en nuestra pantalla nos da 315.45 grados centígrados. Podemos tomar más lecturas, por ejemplo, vamos a poner una por acá de 361. Entonces la lectura de la PT100, 361 grados. A la salida de nuestro amplificador de instrumentación, 3.5960, 61, 62, 63 y 64. Y en nuestro display, en nuestro LCD, 3.63. Tiene un desfase más o menos de 3 grados. Otra lectura, vamos a tomar una más abajo. 287, por ejemplo. Entonces ahí tenemos a la salida de nuestro amplificador de instrumentación. Está marcando 299, 298 en bajada, 297, 297 voltios, y nuestra LCD marcó 294, 293. Como pues lo mencioné antes, tiene un desfase considerable, pero pues este nos quedó mejor calibrado que el otro sensor. Eh, por acá podemos revisar el máximo set point, digamos, que tiene,
que es el de 500, que es con el que pues, fue hecho el propósito de este laboratorio, que era de 0 grados a 500 grados. Y me pasé 500. Entonces acá podemos ver que la salida de nuestro amplificador de instrumentación está sumando el voltaje. Y acá abajo también ya está subiendo nuestra LC. Eh, Acá tenemos, bueno, aquí hay una pequeña explicación de cómo funciona la PT100. Básicamente acá nos tiene que dar en milivoltios 0 milivoltios cuando este sensor de PT100 está en 0 porque la resistencia llega a 100 y se iguala con la que está acá y estas dos ya están igualadas, entonces el puente queda totalmente equilibrado. Entonces ahí podemos ver que llegando a 500 grados nos dio 493. Entonces vamos a volver a bajar a 0 grados para demostrar el equilibrio del puente y para demostrar que la PT100 pues quedó midiendo a partir de 0 grados. Y a continuación voy a mostrar también la programación de este sensor, cómo se hizo con el otro montaje y dar una breve explicación de cómo funciona o de cómo se programó pues. Aquí como podemos ver, a la salida de nuestro puente de Winston nos marca en milivoltios y a la salida del amplificador de instrumentación nos marca en voltios, lo que quiere decir que la amplificación se cumplió de forma correcta. Este montaje amplifica más o menos 100 veces la entrada a la salida. Entonces como acá podemos ver va bajando, va bajando, va bajando, 0.40 y ya está en cero, pues todavía quedan microvoltios ahí, pero pues esa es la idea, que marque cero cuando acá la termocupla o el PT100 está en cero. Entonces a continuación voy a mostrar también la programación realizada para la PT100, que es esta que está acá. Como en la anterior, se incluyen bibliotecas, se nombran variables y pines de la LCD. Acá tenemos en el voice setup todo lo que tiene que ver con la LCD. Hasta acá está esta línea de en qué posición y coordenadas se quiere escribir tanto el resultado de temperatura como cualquier letrero que se quiera poner. Aquí a continuación nombramos una variable analógica PT100 en A0, el pin analógico del Arduino, y esta fórmula fue la que se utilizó para calcular la temperatura de la termocupla. Entonces ahí tenemos el de PT100, que es la lectura que sale del amplificador de instrumentación, se multiplica por 5 y se divide en 1024, que este es el proceso que se realiza pues para pasar de forma analógica a digital pues. Aquí a continuación tenemos la fórmula que se utilizó, ahora sí, para la temperatura. Entonces se cogió Vout, que es esa que está acá, que es la lectura de transformación, digamos, que entra desde la lectura que entra al Arduino, y se multiplica por 500, que es el máximo, la máxima temperatura que se decidió tomar en este montaje. Si hubiera sido 150, se hubiera multiplicado por 150, 200 o 300. Si hubiera puesto acá ese número. Y a continuación se divide en 5 voltios, que es el voltaje que decimos darle a la salida del amplificador, el voltaje máximo, porque pues el Arduino recibe voltaje hasta de 5 voltios. Entonces para evitar, digamos, ahorita teóricamente no pasa nada, pero en la práctica sí se puede llegar a dañar algún Arduino. Y esta resta que está acá es un ajuste pequeño que intentamos darle para hacer la lectura más precisa. Entonces eso es todo, espero que todo se haya entendido de forma correcta. Gracias por su atención.